Muy bien, comencemos. En este segundo capítulo hablaremos de la manera, de las maneras, en plural, existentes o conocidas por mí para realizar sombras. Para este primer método utilizaremos el método conocido, nombrado o llamado así por mí, líneas constantes. Creo que el nombre técnico utilizado es achurado, algo así. Al que le interese lo buscará. El cual consiste en realizar líneas principalmente muy juntas, creándole una separación conforme la distancia del punto de origen. Como pueden ver, se da un efecto de degradado y sombra. Cabe decir, degradado y sombra no es lo mismo. ¿Ok? Todas las sombras no. Las sombras y los degradados no son lo mismo. Hay una notoria diferencia. Una sombra podría ser constante, podría tener el mismo tono en toda su superficie. Un degradado no. Con un degradado se pueden hacer sombras. ¿Ok? Una vez aclarado ese punto, comienza. Siguiente. Este método también puede ser utilizado. Tiene diferentes variables. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro idéntico al anterior y rellenado para evitarles el proceso. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podríamos darle más profundidad a este? De diferentes maneras. Podría ser rellenando los espacios en blanco con una tonalidad gris o tres números por debajo. En el próximo capítulo hablaremos de los lápices. Por ejemplo, este es un 8B, muy bueno, de mis favoritos. Como les decía, podría ser ya sea rellenando los espacios entre líneas, que la verdad yo no lo recomiendo, porque si vas a hacer eso es preferible utilizar otro método, ya que creo que esa es la magia de las líneas. Por ejemplo, si quieres seguir usando líneas, yo que sé, algún trabajo para la escuela de solo líneas o así, podría ser una buena opción al lado contrario, en la misma dirección, realizar exactamente el mismo proceso. Así. Si se fijan, inclusive da un toque de profundidad, como si estuviéramos viéndolo de una perspectiva, que más adelante en próximos videos hablaré de eso. Ok, estos dos tipos fueron realizados en diagonal. También en realidad puede realizarse en cualquier dirección. Por ejemplo, esta clase de efectos, este en particular, tiene un toque más profundo, más lineal, valga la redundancia hablando de líneas, en vertical o en horizontal. Y en horizontal, perdón. ¿Cómo lo sería? Ok. Normalmente esto se hace en diagonal cuando se va a hacer así. ¿Puede realizarse así? Sí. ¿Necesita espacios más amplios? Muchos. Pero en horizontal o vertical, lo que me gusta hacer a mí es esto. Aprovechando las diagonales. Claramente en una superficie más amplia, con líneas más unidas al inicio y más separadas al final, se logra un efecto interesante, la verdad. Por ejemplo, así. Por ejemplo, aquí podemos observar cómo se realizaron estos
Degradad, no, aquí sí son degradados, porque como pueden observar no mantiene una trayectoria, no mantiene una superficie oscura. Por ejemplo, aquí, no sé si creo que en cámara no se nota, fueron realizados trazos en gris, plateado, y se rellenaron los espacios como ya mencioné antes. Realmente no lo recomiendo, porque pierde la gracia. Pero a fin de cuentas, yo, algo que digo seguido a aquellos que me preguntan cómo dibujar, yo realmente les digo, no es el cómo lo debes hacer, es cómo lo quieres hacer. Realmente quien trae el lápiz en la mano eres tú, quien plasma sus ideas y sus imágenes, sus trabajos, sus obras, eres tú. Es tu lápiz, es tu hoja, es tu trabajo. Claramente haciendo excepciones a aquellos que se dediquen a esto y sea bajo encargo. Ahí sí, no apliques el consejo. Ok, una vez visto el método de líneas, realmente hay uno más, pero no me gustaría considerarlo una sombra, sino una manera de rellenado. Por ejemplo, así. O sea, puede ser utilizado para dar sombras, pero yo para dar sombras en superficies planas no lo recomiendo mucho, porque en ocasiones puede llegar a verse feo, y ni hablar de profundidad, porque es algo horrible. O bueno, a menos que sea un estilo de dibujo que estés implementando o estés utilizando. En todo caso, siéntete libre, y como ya mencioné, es tu trabajo y tú decides qué pones. Pero el cual consiste en aplicar la multidirección, que sería horizontal, vertical y diagonales. Así. Si se fijan, aquí ya llevamos las líneas horizontales y verticales. Realmente pueden hacerlas más juntas, más separadas. Eso depende del toque y el efecto que quieran darle. Ok. ¿Por qué digo que esto no es una sombra, que puede ser usado como sombra? Es depende cómo lo emplees. Volvemos a lo mismo. Si por ejemplo todas tus líneas parten, ya se hizo este relleno, lo que mucha gente hace es realizar líneas en horizontal. Digo, no, en horizontal. ¿Cómo se llama? Realizar las separaciones en diagonal, como se muestra aquí. Se ve bien en ocasiones, pero realmente da el efecto, pero no es satisfactorio al ojo. Es mi punto de vista. Si lo desean realizar, adelante. Yo no soy quien para decirles qué hacer, sino cómo se puede hacer. Si se fijan, aquí está un toque más oscuro y simplemente estamos realizando líneas. Un último toque. Inclusive si llega a darle el efecto de textura, esto podría ser empleado ¿qué se me ocurre? Por el momento no se me ocurre nada, pero estoy seguro que a alguno de ustedes se les ocurrirá una brillante idea para darle uso a esto. Realmente se realiza en cuadros más pequeños, más juntos. Yo aquí dejé un espacio para que se puedan dar idea de cómo se realice. Mi cámara no es muy buena, ¿ok? Así que eso es por eso. Pero lo que es el diseño 1, 2, 3 y 4, en especial el 4, se realizan más juntos, con una mayor cantidad de líneas para dar ese efecto. Yo repito, lo realicé así para que pudieran diferenciar el método de uso. Existe otro método, que es el de puntos. El de puntos llega a ser, puede dar efectos muy buenos. Por ejemplo, imagínense que dibujaron fantasía y realizaron un dibujo
una figura o algo y quieren rellenar un paisaje, un fondo. ¿Qué pueden hacer? Usar puntos. Les explicaré el por qué. Observen. Así, por ejemplo. Volvemos a lo mismo. No lo hago tan fino y tan detallado para que se pueda diferenciar el cómo se hace. No pongo el proceso porque la verdad es muy estresante y aburrido. Y si yo me aburro haciéndolo y es algo que disfruto, ustedes se van a aburrir viéndome aburrir, güey. Aquí observamos como de la parte inferior empiezan más juntos y se va creando una separación. Realmente es lo mismo que esto y volvemos a lo mismo. Puede aplicarse en las diversas direcciones que se desee. Aquí lo aplicamos de abajo, más junto, hacia arriba, más separado. Lo que también podríamos hacer, inclusive, podría ser aplicarlo en las 4 direcciones. Más juntos por aquí, más juntos por arriba y más juntos por acá. Realizando el más separado en el centro. Realmente he visto dibujos que les quedan de maravilla haciendo esto. Realmente, pero pues puntos yo no lo manejo. Bueno, sí lo manejo, pero no me gusta hacerlo. Y es lo mismo, no realizo todos los demás efectos porque ya se han de imaginar. Pero bueno, les mostraré uno más, que es el mismo, pero ahora en 2 direcciones, para que puedan observar qué efecto da. Realmente lo que es de la mitad para acá no se nota tanto. Donde yo siento que realmente destaca es en los puntos en los que se unen, donde inician los puntos más unidos, que por ejemplo en este caso es aquí en la superficie izquierda y la parte baja. Un ejemplo de esto podría ser uno como esto. Aquí podemos observar cómo es que se realizaron los puntos. Por ejemplo, en este dibujo, en cada esfera se realizó una unión de puntos. Desde el más oscuro realizándose de puros puntos, casi una línea constante. ¿Por qué digo línea constante? Porque hay que tener una cosa en cuenta. La definición de punto es aquella superficie que no tiene ni profundidad, ni altura, ni largo. Única superficie en un único espacio. Línea, sucesión de puntos constantes. ¿A qué quiero llegar con esto? Ya sé que algunos, los pocos que me ven en este momento, dirán que sueno como profesor. Realmente yo pensé lo mismo cuando me lo explicaron. Pero les voy a decir la verdad. Si tienes esto en cuenta, parece tontería, pero lo puedes llegar a entender mejor. Como si una línea da un efecto de profundidad, porque por ejemplo, supongamos que realizas muchas líneas constantes, dices, ¿cómo le hago para dar ese efecto de sombra, pero no quiero usar líneas? Puntos. Pues hago una separación de puntos haciendo parecer una línea. Son cosas que suenan simples, pero si los entiendes bien, podrías llegar a sacarles más provecho del que realmente podrías hacer sin saberlo. Es, por ejemplo, la música. Hay gente que toca sin conocer nada de teoría. No sé, yo conocí a alguien que ni siquiera sabía el nombre de los acordes, pero tocaban de maravilla. Pero cuando los entendían, cuando les decían, entendieron los acordes, pudieron crear música ellos. No era de que voy a escuchar esta canción, la aprendo. Ellos componían porque lo pudieron entender. Entendieron que después de una nota sigue otra y otra y otra y otra. Es lo mismo aquí. Si entiendes cómo funciona cada cosa, podrías pasar de ver una imagen y decir, ¿sabes qué? Esto me gustó, lo voy a copiar. O me voy a inspirar a poder empezar a crear. A aquellos que ven anime, leen manga, cómics, lo que sea, estoy seguro que o hicieron plagio o es que esos artistas lo crearon porque sabían lo que hacían. No creo que creadores de cómics, por ejemplo, el aclamado Stan Lee, creador de Marvel, perdón si me equivoco en algún tema, en algún término,
Eh, no creo que haya dicho, no creo que haya visto el Capitán América pintado por alguna pared y haya dicho, lo voy a usar para un cómic. Yo me imagino y quiero pensar que él dijo, él estaba en su sillón, en su sala, tomando un café. Bueno, en ese tiempo era joven, me imagino que haciendo algo, a lo mejor deporte, y se le habrá ocurrido, ¿y si creo un cómic? ¿Pero de qué? De un superhéroe. Tenía la historia, a lo mejor ya tenía la historia desde niño y dijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues dijo, vamos a hacer un personaje de tal manera, se va a ver así. Esa capacidad que tienen esos artistas de crear algo en base a su imaginación parece simple, pero es un don que se puede forjar. Volviendo al tema, que me pierdo muchas veces. Aquí podemos ver que aquí literalmente podría llegar a confundirse con con una única superficie con manchas blancas. De hecho pero no, es una superficie blanca con manchas negras. Aquí podemos irlo notando. Y si me hubiera agregado una esfera más, créanme que solo hubiera habido 2, 3 puntos. Y si agrego otra más, nada más un punto. Y si agrego otra más, no habría puntos. Esa clase de efectos son los que se pueden lograr con los puntos. Realmente yo no soy un apasionado de los mismos, pero los que lo hay, porque los hay, hacen maravillas. Yo tengo una frase que es... Muy bien. Volviendo. Ya vimos puntos, ya vimos líneas. ¿Qué sigue? Estos realmente son degradados, porque si se fijan va de lo más oscuro a lo más claro, lo más oscuro a lo más claro, de lo más oscuro a lo más claro, ya que no adivinen, de lo más oscuro a lo más claro. Ahora empecemos con las sombras. Estas pueden realizarse de unas maneras u otras. Realmente ya depende del material, el uso que le des y cómo quieras la sombra. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del cubo del capítulo anterior. Muy bien, volvemos a realizar el cuadro, el cubo del capítulo anterior. Si por azares del destino este canal llega a varios seguidores y no has visto ese capítulo, la verdad no recomiendo que lo veas, porque realmente lo que vamos a ver aquí es lo que vemos en el capítulo anterior, pero más de volado. Si lo quieres ver porque aquí no explicamos algo, eres bienvenido. Bien, realizamos el cubo del capítulo anterior. Claramente, a menos que seas un topo, y no es excusa porque yo lo soy, se observa cómo claramente este es un cubo. El que no conozca un cubo, la verdad, lo invito a salir del video, ir a buscar qué es un cubo, qué son figuras geométricas, y cuando haya entendido eso, vuelva. Porque si no, créeme, amigo, amiga, o lo que sea que te defina, si no puedes identificar una figura geométrica, mucho menos vas a poder realizar un dibujo complejo. Ok. Volviendo al tema. Podemos observar que la parte más clara es la superficie de arriba. La segunda más clara o la menos opaca es la frontal. ¿Qué nos indica esto? Esto puede cambiar, depende cómo lo quieras hacer tú, en base a la luz. Cuando hablamos de luz, repito, ya mencionado en el video anterior, cuando hablamos de luz no nos referimos a en qué dirección está el foco que tenemos o de dónde está el sol actualmente por la luz de la ventana. Nos referimos
al brillo que tú deseas dar. Por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Quiero dibujar un cubo. Vamos a ponerle un cubo. Este es un cubo, me gustan los cubos, me agrada el cubo, es amable, no se lleva con todos, no es que tiene, no se ofende porque tiene más lados que otros, ni menos, es amigo del triángulo, de la pirámide. El cubo es buena onda, pues. Vas a decir, ¿sabes qué? Me agrada el cubo, lo quiero dibujar. Pero ¿sabes qué? Quiero darle profundidad, quiero darle una sombra que diga, ¿sabes qué? Estoy aquí, no estoy flotando en una hoja. ¿Qué podemos hacer? Darle sombra. Una vez entendido esto, supongamos que ya decidiste hacer un cubo, ya hiciste tu cubo, te gustó el cubo que hiciste, porque eso es importante. Te debe gustar. Acabo de decir, no te debe gustar desde el inicio, te debe gustar por lo menos a la mitad. Porque si ya llegaste a la mitad y dices, ¿sabes qué? No me gusta, lo estoy haciendo por compromiso, no lo hagas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú haces algo y no te gusta, por más que le pongas detalles, te va a seguir sin gustar. El arte, yo no me considero artista, pero podría hacerlo. Como ya repetí, estos cursos van dirigidos a aquellos que apenas van empezando a sostener un lápiz y dicho, ¿sabes qué? Me gusta esto que veo, pero preferí, en vez de tomarle una foto, me gustaría hacerlo con mis manos. Para esa gente que se atrevió a intentar dibujar, bienvenidos. No le tengan miedo al lápiz. Ok. Ya que dibujamos el cubo, decimos, ¿sabes qué? Le quiero poner sombra porque, ¿sabes qué? Si se ve como que está medio flotando, ¿no? Una vez que entendimos que la sombra, que la luz viene de arriba, si viene de enfrente y de arriba, es que, o dos cosas, o está enfrente, arriba, enfrente de la posición de nosotros, o en su debido facto, en su debido caso, arriba a la izquierda, teniendo en cuenta nuestra posición. Si la luz estuviera del otro lado y sabes que dijeras, este lado es el más claro y este el más clarito, este el segundo más opaco, o que directamente estos dos tuvieran la misma tonalidad, indicaría de dónde viene la luz. Es muy importante porque me ha tocado hacer dibujos que, por ejemplo, dibujas un paisaje y le haces un sol y las sombras no concuerdan. Créanme que esos detalles no... Para aquellos que lo ven, si lo ves así de reojo, de volada, así súper rápido, que dices, ah, mira, ¿qué dice esto? No se nota. Pero para aquellos que nos quedamos observando, dices, oye, como que aquí algo no cuadra. Y esos detalles son los que hacen que uno aprecie más el trabajo de otro. Una vez identificada o decidido en dónde queremos que provenga nuestra luz, recuerden que una luz no solamente es un punto, puede ser toda una línea, puede ser lo que ustedes quieran. Decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Continuamos. Mientras más larga sea la sombra, más baja está la luz. ¿Por qué? Porque supongamos que aquí acaba la sombra. Ahora realizamos esto con una escuadra, una regla, lo que tengan. De este punto se realiza una línea y podríamos intuir de dónde viene la luz. Cabe decir, por ejemplo, si quisiéramos que venga de arriba, no podría venir de abajo. ¿Por qué? Porque aquí está muy clara. Pero si decidimos que la luz quieren que venga de abajo, para empezar sería un sinsentido realizar la sombra porque estaría iluminada, o por lo menos solo el fondo. Tal. Esas son cosas que espero queden claras, porque
esos mínimos detalles son los que le dan vida a un trabajo. Porque yo he visto dibujos, por ejemplo, de ojos, que es un ojo, ok, se entiende que es un ojo, pero lo ves apagado, sin sombras, sin luces, sin brillos. Dices, ¿realmente te gusta dibujar? ¿O te gusta plasmar? ¿O lo haces por algún otro motivo? Por ejemplo, los dibujos de Tim Burton, me imagino que los conocerán. Tremendas ojeras, pero uno se da cuenta de lo que es y hasta vida tienen y son muy apagados. Cosas como esas, detalles como esos, y son sombras las ojeras que hace Tim Burton, que hacen Tim Burton, son cosas que le dan vida a un trabajo. Aquí es lo mismo. Aquí ya le diste a tu cubo, a tu amigo el cubo, lo vamos a poner, ya le diste una sombra, ya está sostenido en algo, ya podemos intuir que de aquí es que está en una superficie. Ahora, todo esto es una de tantas limitantes. ¿Por qué digo limitantes? Porque hay gente que no se atreve. Hay gente que hace su dibujo y dice, pero ponle sombras. Y se me queda mal. Y si no me gusta. Y si el otro. De los errores se aprende. ¿Ok? Eso que quede bien claro. De los errores se aprende. Y créanme, hay errores que se pueden volver la mejor de las oportunidades. Hay una frase que digo yo, no sé si es que la habré escuchado en algún lado, me la inventé o algo, pero hay una frase que dice: la espada del éxito se forja en el crisol de los errores. Así es una manera de dar sombras. Pero si dicen, oye, es que está muy oscura la sombra, me gustaría que se fuera degradando, ¿qué podemos hacer? Podríamos, con un lápiz de mayor dureza, con la cantidad, o no la cantidad, ok, pero supongamos que ya acabamos la sombra y dices, oye, ¿sabes qué? Está muy, muy oscura, es muy, muy continua. Ok, en caso de que tú quieras dar un efecto de degradado y sombra, que repito, no son lo mismo, pero se pueden juntar, podrías dar un repaso por las orillas. De manera circular, se realizaría de manera circular, porque en líneas como que se nota mucho un corte, se nota el ¡fua! Es muy agresivo la diferencia. En cuanto a círculos, como que se mezclan. Y es por eso que... ¿Verán? Tal vez en cámara no se note, pero en hoja, créanme que se nota bastante y es un gozo para el ojo. Ok, siguiente ejemplo. Ahora hablaremos de cómo se pueden realizar esta clase de degradados en sombra. Existen 4 maneras, bueno, 3, pero la cuarta a veces funciona. Puede ser utilizada, por ejemplo, miren, supongamos, la primera, bueno, para empezar, la primera es utilizando un dedo. Ya rellenaste la superficie y sabes qué dices, quiero degradar usando presión. Se logra el degradado. La verdad, lo que pasa con el degradado a dedo es que pasa siempre, casi siempre pasa lo mismo. Se notan las rayas originales. Tal vez si dices, sabes que es una superficie y nada más lo quiero esparcir, puede funcionar. Y realmente sí funciona, porque mientras más presión emerjas, más oscuro será el degradado. Realmente eso se puede aprovechar, pero se puede aprovechar de diferentes maneras. Una de las otras maneras, por ejemplo, podría llegar a ser con esto de aquí, un difumino. Un difumino es una barrita de... se siente como papel, pero no sé si hay otros materiales especializados para esto. Pero
realmente los degradados son muy oscuros. Lo trasplanta casi total. Por ejemplo, no sé si se note. No sé si se nota mucho la diferencia, pero como que se nota aquí una mancha de oscuridad de degradado. Sí se notan las líneas, pero comparen aquí con esto. Ahora, no es necesario un difumino para lograr mejores efectos. Por ejemplo, con un pedazo de papel se puede lograr. Ok. Tenemos el pedazo de papel, lo acomodamos a nuestro gusto. Por ejemplo, queramos una punta, realizamos la mitad. Ok. ¿Por qué hago la mitad? Ahorita les explico. Pueden observar que el degradado es similar al del difumino. Yo lo considero que también depende mucho de la presión y la fuerza que emerjas. Esto puede mejorarse porque podemos improvisarnos un difumino. Ahora les muestro cómo. Para improvisar un difumino realmente no se necesita tanto. Yo, por ejemplo, recomiendo con un lápiz, una pluma, inclusive un lapicero. Yo la verdad a veces utilizo un lapicero porque se me hace más práctico. Guardamos la punta y envolvemos la punta con 2 cuadritos de rollo de papel, servilleta o lo que tengan. De preferencia sea servilleta, no usen papel liso porque tiene que tener textura. Esa textura es la que hace que se mueva. Si observan cómo se logra ese efecto similar al difumino. Para el último sombreado, realmente no lo considero un sombreado degradado. Borrador. Una vez rellenada la superficie, con poca presión, vamos a ir. ¿Sabes qué? Quiero más brillo acá. Con suma delicadeza, cuidado y logrado el efecto que se desee, se pueden lograr efectos realmente buenos. Solo es cuestión de pensar e imaginarse. Pudiendo hacer las dos, realmente ya has dominado el difuminado y el degradado. Difuminado, sombreado, degradado. Realmente pueden utilizarse para lo mismo. No todos. Depende del efecto que quieras lograr. Muy bien. Esto sería todo por el video. Lo que son las sombras. Espero que haya quedado claro cómo realizarlas, cómo improvisarse ciertos materiales, cómo los degradados se pueden utilizar. Las sombras, creo que con el ejemplo del cubo quedó más que suficientemente explicado. En caso de que no haya quedado claro o les haya generado una duda en específico, yo con mucho gusto o les contesto de la manera que pueda, o bien si veo que son muchos, se realizaría una segunda parte más detallando esas dudas. Fuera de eso es todo por mi parte. Como ya mencioné, muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de su agrado y más de su agrado, de su utilidad.